Gracias al Señor. No hay buenas noticias todavía, especialmente en la parte de Lombardía o digamos en la Italia, pero seguimos confiando en Dios que Él ponga su mano poderosa. Algunos lugares que estaban amarillos ya se volvieron anaranjados y algunos anaranjados se están volviendo rojos. Estoy hablando de las tres facetas en las cuales han dividido la nación. Estaba mensajeando con el pastor que tenemos allá en Richone, que ellos eran amarillo, pero hoy se volvió anaranjado. Y bueno, pero igual están siguiendo nuestras medidas y siguen con sus reuniones dominicales. Y la alegría que es parte de la certeza que nosotros tenemos es que nos vamos a volver a ver durante Cristo no venga. Aunque tenemos hermanos que la están pasando muy feo o la han pasado difícil, pero Dios ha estado siempre ahí. Es una enfermedad contagiosa que nadie puede estar contigo, pero Él ha prometido estar. Recuérdese que el domingo pasado la última faceta que estudiábamos es que su presencia iba a estar siempre con Josué. O sea, Dios ha ofrecido siempre su compañía. La certeza de este evangelio, o en sí este evangelio, no es que nos lleva a cambiar de religión. El evangelio no es para cambiar de religión. El evangelio es para cambiar de vida. Una mejor vida. Ahora, como dijo alguien, si usted tiene una buena vida, no necesita el evangelio. Pero será difícil que una persona sin Cristo esté llevando una buena vida. ¿Por qué? Porque nosotros no caímos del cielo, nosotros hemos salido de ahí. Y venimos de esa vida de luchas, de esa vida de desafíos, de esa vida de dolor, de angustia, de martirios. Y gracias a la misericordia de Dios que un día nos alcanzó. No es que ya no pasamos por ese valle de dolor o de necesidad o de problemas, pero ya no estamos solos. Él está siempre con nosotros. Y ha estado en los momentos más difíciles. Por eso es que necesitamos siempre agarrarnos del Señor, estudiar su palabra, desesperarnos, mis hermanos, por estar siempre en esta relación con Dios a través de los principios que Él ha dejado para que nosotros podamos relacionarnos. Uno de ellos, por ejemplo, es el deseo de congregarnos. Eso debe ser fundamental. Hay hermanos desesperados en sus hogares que ya están desesperados porque quieren congregarse. Y ese es una buena noticia, un buen deseo, porque sabemos que a pesar de que se puede pasar mucho tiempo sin visitar el lugar donde se adora a Dios, pero siempre tenemos el deseo de regresar. Y eso estuvo plasmado, aunque en el pueblo de Israel, cuando estuvo en sus cautiverios, el deseo de ellos era, fíjense que ellos se construyeron un lema que hasta el día de hoy se mantiene. Y ellos decían, el próximo año estaremos en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad espiritual, es el lugar de los rituales judíos. Y ellos siempre mantuvieron este credo, el próximo año en Jerusalén. Y pasaban los años y ellos no podían ser libres o no podían viajar, pero siempre mantenían el próximo año en Jerusalén, ya que ellos estaban limitados a poder adorar a Dios solamente en el templo. Nosotros, la iglesia, tenemos una bendición diversa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adorar al Señor donde quiera que nos encontremos. Pero a pesar de que tenemos entrada libre para adorar al Señor donde quiera que estemos, siempre tiene que estar el deseo de venir al lugar donde hay un culto corporal, un cuerpo que se reúne, el podernos ver, el podernos tratar. No podemos hoy abrazarnos, saludarnos, darnos todo ese afecto que el día que pase este virus vamos a explotar en abrazos, espero. Que no nos volvamos más fríos de lo que ya éramos, ¿no?
porque es parte de la estrategia del enemigo, limitarnos hasta que la persona pierda los hábitos, los buenos hábitos, ¿verdad? Pero nosotros queremos siempre tener esos buenos hábitos de bendición. Entonces tenemos ese privilegio, mis hermanos, de poder congregarnos, el estar en comunión con Dios a través de la oración, sus tiempos de devocionales, el estudio de la palabra de Dios. No hay cosa más preciosa, hermanos, que la comunión que el cristiano puede tener con el pan espiritual, con la palabra de Dios. No hay nada más que nos pueda sostener. Aún tu oración puede ser perturbada y destruida si la haces sin un conocimiento basado en la palabra de Dios. Aún todo lo que tú quieras darle a Dios espiritualmente, tus sacrificios que le des, no tienen valor si no vienen basados, mis hermanos, en la palabra de Dios y examinados por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre esa conexión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el manual de nuestra conducta, es el manual de nuestra vida. Es la guía para que nosotros podamos avanzar en el camino que Jesús dijo: yo soy el camino, para que podamos caminar en él. Es la Biblia. Es la que nos da la instrucción, es la que nos da las recetas, es la que nos da las indicaciones, es la que nos da el consejo, por donde todos nosotros podemos salir. Por eso es que es importante que aún el consejero esté basado en la palabra de Dios, porque no podemos dar consejos. No, es que fíjese que mi abuelo hacía esto. Váyase por otro lado con su abuelo. Necesitamos aplicar estos consejos. Dicen los estudiosos científicos que el 90% de las enfermedades del ser humano, el 90% de las enfermedades del ser humano son por causa espirituales. Eso quiere decir que si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el 90% de nuestros problemas se solucionaría. Vea qué tremendo es el poder de Dios y qué tremenda es la palabra de Dios. Se solucionaría todo. ¿Por qué? Porque Dios está siempre con nosotros. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 17, y ahí tenemos la historia para poder ir entrando en el tema que quiero que hablemos hoy, que se llama Principios Básicos para la Victoria. Decíamos el día domingo pasado que Dios nos da victoria. Le dijo a Josué que él le iba a entregar en sus manos todo donde él peleara, donde él luchara, iba a ser de él. Entonces Dios promete victoria, pero hay principios, pero hay pasos a aplicar, que es lo que le decía, la importancia de la conexión de la palabra de Dios, porque esta historia nos va a enseñar muchas cosas maravillosas que salen a luz en el momento, que Dios espera. Decía el domingo pasado, Dios espera cuando le dice a Josué: sé fuerte y sé valiente. Eso es parte del carácter en desarrollo del hombre. Eso no aparece de la noche a la mañana, es parte de un proceso que el hombre saca a luz, que el hombre pone en su deseo, en su voluntad, para poder desarrollar esas capacidades de resistencia y no poder huir y no poder correr, aunque tenga temor, aunque tenga miedo. Todos tenemos temor en los momentos difíciles, todos tenemos miedo, todos sentimos que hay que buscar ayuda porque no hallamos qué hacer. Lo tuvo Jesús mismo. En sus últimos momentos, antes de ir a la cruz, ¿qué hizo Jesús? Se fue a su lugar donde se comunicaba con el Padre, al Getsemaní, y ahí oró, ahí clamó, y ahí le pidió ayuda. Ahí su sudor, dice la palabra, fueron como gotas de sangre, porque es señal de una persona que está bajo presión por la carga, por el problema, por la angustia que está pasando.
Y eso le hizo estar en ese estado, pero fue y le pidió a Dios. Se cree que nacemos con miedo o con ese temor natural, y que ese temor natural es el equilibrio a nuestra vida. Una persona que no tiene miedo es una persona que expone su vida siempre al peligro, porque el temor natural es el que nos da el equilibrio a nosotros. Usted sabe, si se acerca a un precipicio y dice no. Pero si hay alguien que no tiene miedo, usted ve los equilibristas cómo ponen una cuerda de montaña a montaña y pasan sin cable esos. A mí no me gusta ni ver ese video. Se puede caer en ese momento y no quiero ver eso. Entonces el temor es el equilibrio. Eso está siempre en el ser humano. Cuando se pierde ese miedo, mis hermanos, entonces nuestra vida es desequilibrada. Pero ojo, ese miedo puede ser controlado cuando se desarrollan características que Dios ha puesto en nuestra vida a desarrollar, como el desarrollar valentía, como el desarrollar el carácter de ser fuerte. Hay personas que dicen, toda la vida fui débil, pero un día decidí parármele. Un día decidí hacerle frente. Y comenzó a desarrollar, hermanos, una característica de resistencia, a pesar de que tiene miedo. Hasta el hombre más criminal y más duro de este mundo, en sus momentos de soledad, está triste, llora, porque tiene una parte humana en la cual se quebranta. Esa parte humana que es la que nos da el equilibrio. Por eso es que es fundamental que nosotros podamos desarrollar el carácter. Esa es la tarea, ese es el trabajo, ese es el mandamiento de la Biblia, que nosotros cada día vivamos para asimilar el carácter de Cristo en nuestra vida. A Él le dolió lo que le hicieron. Él sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. Él enfrentó lo mismo que nosotros, cosas peores que nosotros ni las imaginamos que podemos enfrentarlas. Las enfrentó como humano. Le dolía, tenía miedo, estuvo solo. Pero nos enseñó que si estamos conectados con el poder de Dios, con la fuente del poder, entonces vamos a ser victoriosos. Amén. Entonces ese es el mandato, esos principios para que nosotros podamos tener victoria. La historia de Goliat, ¿verdad? Que nos enseña, nos ayudan a cómo nosotros poder enfrentar grandes desafíos, porque encontramos a un hombre, a un joven, se calcula que era un adolescente, que tiene que enfrentar a un guerrero. Era tan guerrero y tan conocido y tan fuerte, tan preparado, que el rey Saúl, que era un hombre guerrero, rey de Israel, comandante de las Fuerzas Armadas de Israel, lo considera a Goliat como una potencia de guerra. Le dice, él es guerrero desde muy niño y tú eres un joven. La Biblia dice que esta historia de este paladín que salía a desafiar al ejército, a los ejércitos de Israel, había llevado a que el pueblo de Israel tuviera miedo. Dice que cuando lo veían salir, vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 17. Y al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. La Biblia dice que tuvieron miedo. Pero no temas ante el miedo. Pero no te amedrentes ante el miedo. Estamos enfrentando, mis hermanos, cosas difíciles. Estamos enfrentando esta pandemia, pero yo sé que tiene miedo. Todos tenemos miedo, pero no huya. Pero no nos escondamos. La vida sigue. Y nuestros hábitos de adorar a Dios deben continuar. Si hubieron hombres en el pasado que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida misma por causa de este evangelio, no digamos nosotros por no contaminarnos.
No estoy diciendo dando libertad que vayamos a la calle a contaminarnos con el virus o a contaminar a otros. Lo que estoy hablando es que tenemos que ser gente que resiste en Dios, que espera en Dios, que confía en Dios. Entonces dice la Biblia que este hombre inculcaba miedo. Todas las cosas que están pasando a nosotros nos inculcan miedo. No temor, porque si fuera temor las iglesias estuvieran llenas. No es temor a Dios, es un miedo. Tanto así que hay personas que todo el 2020 no se han congregado. Y están perdiendo sus hábitos. Entonces sea valiente y sea fuerte. Y sea resistente ¿en quién? En Dios, que es lo que el Señor nos enseñó. Por 40 días dice la Biblia que este hombre había salido a gritarle a Israel por la mediodía y por la tarde salía y les decía las mismas palabras, palabras de desafío, palabras de burla. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos hoy? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué tanto ibas a la iglesia? ¿Qué tanto te predicaban que Dios es poderoso, que tú eras más que vencedor? ¿Sabes cuánto el enemigo llega a la mente de los seres humanos, de los cristianos especialmente? ¿Por qué? Porque él sabe que las palabras tienen poder. A nuestra mente él combate con pensamientos y destruye la fe de los cristianos débiles, de los cristianos que no conocen, que no han aprendido a conocer el adversario. Hay gente que se preocupa solo por conocer a Dios y está importante eso, pero la Biblia nos enseña que hay que conocer a nuestros enemigos, porque cuando yo conozco a mi enemigo, sé lo capacitado que él está y la estrategia que él está usando o que va a usar para atacarme. Entonces, cuando usted conoce a su enemigo, sabe de dónde le viene el ataque y sabe que ya sabe quién es. Y cuando usted sabe quién es, entonces se para poderlo resistir. Necesitamos, hermanos, aprender. Ahora, David, que conocía bien a Dios, y David que se había ejercitado a su manera, pero se había ejercitado contra adversarios, él sabía muy bien, mis hermanos, un niño que la palabra dice que desde muy niño, valga la redundancia, el Espíritu Santo había estado siempre con él. Tenía una comunión con Dios. Lo habían visto personas que trabajaban en el palacio del rey, pasaban por donde David pastoreaba las ovejas, pastaba las ovejas de su padre, y lo habían visto practicar el arpa, lo habían visto practicar con su onda, habían visto este muchacho, porque declaran, hay 5 características que ven en David, y la última de ellas dice, y Jehová está con él. O sea, para que se hable de que Dios está con alguien, tienen que haber evidencias. Evidencias de la manifestación del poder de Dios. No porque es un pastor, no porque es un líder, no porque es un diácono, no porque es un hermano fiel de la iglesia. No, deben haber manifestaciones de Dios en su vida. Del poder de Dios. Y cuando veían eso, entonces le acreditan esta última característica: Jehová está con él. Había una comunión de este joven con Dios. Y esta comunión, cuando hay comunión con Dios, cuando hay comunión con la palabra, entonces tú sabes de dónde viene el ataque y cómo lo puedes enfrentar. La Biblia enseña, hermanos, el poder de las palabras que el enemigo envía para desafiar a la guerra mental. El poder de las palabras. Las palabras destruyen. Hasta los psicólogos saben que un porcentaje muy alto de los traumas en la vida de los seres humanos han sido marcados por palabras que le fueron dichas repetidas veces en diversas edades. Y eso le formó un trauma a esa persona. Y hoy lo tenemos con una herida del alma o con una raíz de amargura que no le permite crecer, que no le permite tener una vida estable, sino una vida fluctuante, contento, enojado, toma algo en serio, lo deja de nuevo, sí emprende esto, después renuncia,
y quiere buscar de Dios, luego peca, y así van cayendo. ¿Por qué? Porque han tenido problemas por algo que los marcó en cualquier edad. Les entró por acá y eso paralizó la vida de ellos. Eso podemos decir del ejército de Israel. Un ejército, mis hermanos, que había salido de sus cuarteles para ir a la línea. ¿Por qué? ¿Por qué Isaí manda a David? Porque sabía que el ejército estaba en línea de batalla, estaban peleando. Según Isaí, dice la Biblia, que el ejército estaba peleando. Cuando David llega, él es el que escribe que el ejército no estaba peleando, pero salió al frente de batalla. Pero luego cuando ve al enemigo que sale y ve a este gigante de 3 metros y bien equipado y que desafía y que pide alguien que reemplace, un sucesor, un mediador, que venga y que pelee conmigo. Acá el que gane, ahí arreglamos todo. ¿Para qué nos vamos a matar todos? Acá entre nos. Hermanos, la cantidad de soldados que habían levantado la mano para pelear con Goliat era 0. Una de las cosas que está afectando a nuestro país y casi a toda América Latina es la guerra de las pandillas. ¿Y por qué se armaron en pandillas? Por cobardes. En nuestro tiempo se enfrentaba al adversario cara a cara, personal. O me pegas o te pego. Pero la cobardía hizo, allá en mi país le llaman, o en mi cantón le llaman, pelear en vaca. Pues las vacas van en grupo. Entonces usted ve los niñitos por ahí que se creen, porque detrás de ellos hay una gran cantidad. Pero si te lo encuentras solo, llora. Porque en grupo es que son buenos, pero solos no. Hace años era sola la cosa, ¿no? Pero ese es lo que está afectando el pelear así. Entonces, pero cuando ya es personal, la cosa cambia. Entonces, el ejército de Israel había salido a la línea de batalla, pero están temblando. Y Goliat dice: esto tiene que terminar. Mándenme uno. David llega, y David, que tiene relación con Dios, él sabe que no puede escuchar más a Goliat. Cuando él llega y rápido, cuando ve que están escondidos y que están temblando, deja todo el bagaje, dice, en manos de la persona que iba con él, corre a ver cómo están sus hermanos, y cuando llega les pregunta qué pasa, y en ese momento se desprende de la fila este tremendo hombre y dice las mismas palabras, que se burlaba de ellos, porque dice el versículo 8 y 9, ¿para qué han salido? ¿Para qué han salido a pelear? Vean lo que dice el 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Generalmente se notan que en la iglesia el pelear contra el diablo en vaca, pero cuando estamos acá en la casa de oración encerrado entre 4 paredes, písele la cabeza al diablo y todo el mundo está ahí pisando el ladrillo. Ya los ladrillos parecen como el centro del Duomo, ¿eh? ¿Ha visto donde está el ojo de buey allá, que todo el mundo llega a dar vuelta ahí? Acá también, ya te lo hemos machucado. Esta pandemia nos ha llevado a enfrentar al diablo solos. Porque en vaca todo, ¿verdad? Sí podemos, hermano, amén, gloria a Dios, sí, lo vamos a destruir. Y todo el mundo sale emocionado de los templos. Y el diablo dice: espera que te agarre solo.
abajo nada más. Ya en el tren, en el bus donde va, en su vehículo, en la entrada de su casa, ahí lo agarra. Y sí, y tus gritos. Este gigante salía y desafiaba y se burlaba. Dice, ¿para qué están ordenados en fila de batalla? ¿Para qué? ¿Sabe cuántas veces el diablo viene a decirle, ¿y para qué te sirve tu fe? ¿Y qué tanto haces en la iglesia? Y mira cómo estás. Porque esa es la estrategia del enemigo para poder amedrentarnos. Y lo declara. Entonces David lo escucha. Y David lo escucha una sola vez. Porque él sabe que no puede seguir escuchando. Si sigue escuchando, le va a afectar. Basta que le digan una vez que gorda está, hermana. Ya pasa por todos los espejos que hay en la iglesia. Y no le basta, sigue en su casa. Ahí no hay necesidad ni de dos que se lo repitan 2 veces. Pero si se lo dijo un niño y un anciano, le dijo la verdad. David lo escucha, hermanos, y dice, yo no lo escucho más. Él pregunta, dice, había escuchado que algo le tenían que dar al que venciera a ese gigante. Le había llegado esta noticia y él pregunta, dice, ¿qué le dará el rey al que enfrenta a este gigante? Y así pues llegan las noticias hasta los oídos del rey. El rey lo manda a llamar, hablan un rato. El rey trata la manera de meterle todo su equipaje con lo que él peleaba, la armadura del rey. Y David, que era bajo de estatura, imagínense, Saúl era un tremendo hombre. La Biblia dice que era un tremendo hombre. Acá lo tenía escrito que era un hombre, dice que sus hombros sobresalían de todos los judíos. Se cree que en aquel tiempo los judíos por lo menos medían sus 2 metros. Y Saúl sobresalía de todos. David no. David se perdía en todos porque era pequeño. Y le pone su armadura y él intenta caminar. Y cuando ve que él no puede, dice, ¿qué voy a poder pelear? Yo nunca he usado estas cosas. Se lo quitó y solamente enfrentó a Goliat, mis hermanos, con su bastón, con su bolso pastoril de pastor, su honda y 5 piedras que tomó en el arroyo. Así lo enfrentó y lo venció. Pero no termina ahí, porque acá es donde entramos en tema, porque esas no eran las únicas armas que David llevaba, porque él mismo lo va a declarar y va a decir que quede comprobado en estas naciones que Jehová no pelea con espada. Entonces vamos a ver, mis hermanos, ¿qué más armas llevaba? Que son los principios que Dios nos da. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Él nos ha dado, nuestras armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para derribar cualquier argumento que se levante en contra de todo lo que se llame Dios, sea acá en tu mente o sea también para poder enfrentar, defender la verdad. Y cuando lo tomamos en el sentido literal, lo trasladamos a nuestra vida para poder enfrentar a todas las acechanzas que el enemigo trae a nuestras vidas. Hay armas que Dios nos ha dado y estas armas son poderosas. Y son principios que tenemos que aplicar. Porque todo lo que Dios nos haya dado, nos pudo dar dones, nos pudo dar cualidades, características natas que vienen en nosotros, que hemos desarrollado. Pero aparte de eso, se necesita tener una base de principios para que nosotros podamos tener éxito en la conquista, en el desafío, en el problema, en la búsqueda, en lo que nosotros tengamos que enfrentar. Entonces dice el versículo 37, ¿qué dice el versículo 37? El Señor, vea, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Uno de los primeros principios, aparte de tu inteligencia, aparte de tus armas que tú puedas tener, es, hermanos, conocer a Dios.
Sí, conocer a Dios. No estoy hablando de un conocimiento intelectual, que excelente, pero ese conocimiento intelectual tiene que reforzarse en un conocimiento manifestado por el poder de Dios en tu vida, el obrar de Dios en tu vida. Entonces, acá encontramos la importancia de poder, de conocer a Dios. David, a pesar de su tierna edad, era un joven que conocía a Dios. ¿De qué manera lo conocía? Añade David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Esas palabras no las declara una persona nueva, no las declara una persona que desconoce. ¿Y ahora qué hago? Ay, ¿quién me podrá ayudar? No, la persona que corre en busca de ayuda es una persona que va a la deriva, no conoce a Dios. El que conoce a Dios sabe que en cualquier conflicto, cualquier enfermedad, en cualquier problema, sabes que tienes que esperar en Dios, porque ya te auxilió la primera vez, porque ya estuvo contigo. No te va a fallar. Y aunque tengas un mar de personas alrededor tuyo exigiéndote que hagas otra cosa, tú decides confiar en Dios, porque lo conoces. Si Él me libró, no sabemos cuántos osos, ni sabemos con cuántos leones. Yo creo, viendo muchos documentales, especialmente en Alaska, donde se aparecen más los osos, y en África, donde aparecen más los leones, y viendo cómo atacan a las personas y los despedazan, yo creo que es más fácil pelear con otro ser humano que con un oso y un león. Los osos son agresivos, fuertes, destructores. El león ni hablar. Vi un video de un león que se ha agarrado del cuello de un búfalo, de seguro ustedes también lo han visto, y el búfalo está que lucha, y que es un león viejo ya, pero tiene hambre, y lo agarra del cuello y lo muerde, y el búfalo que lo tira, que lo golpea, que lo patea, y el león está colgado ahí, perdió fuerza, perdió todo, pero no lo suelta. Esos animales son destructores. Más fácil pelear con un humano. La Biblia no dice de las garras del león y de las garras del oso. Fuese oso, fuese león, David lo mataba. Cuando nosotros comenzamos a dejar a Dios a obrar en nuestra vida, en las cosas pequeñas, porque ¿qué comparación hace David, no? Hoy tienes que pelear contra un gigante que viene bien armado, que trae una espada, y tú haces el argumento de David para que le dieran permiso de pelear era ese. Si este hombre es un guerrero, ¿cuáles son tus características? Y David presenta su tesis de guerrero. Dice: yo he peleado con osos y leones cuando atacaban el rebaño de mi padre, y si fuera oso, fuera león, tu siervo lo mataba. Y así como Jehová, esa expresión, así como Jehová, dice, me ha librado de las garras, así me va a librar de este filisteo. O sea, no hay nada imposible para Dios. Así como el Señor nos sana de un dolor de cabeza, nos sana de cualquier enfermedad, de un cáncer, de cualquier enfermedad mortal, de cualquier problema. Si le has dejado obrar en los problemas pequeñitos, siempre recuérdense que cuando hablamos de la fe va en crecimiento. Cuando nos paramos, damos un vistazo para atrás y nos damos cuenta cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Eso refuerza mi fe y eso me hace crecer, eso me hace confiar. Entonces David siempre da un vistazo para atrás. No corra, tiene miedo. Le dije al inicio, podemos tener miedo, podemos estar temblando. Ahí estaba aquel hombre enfrentando el desafío y temblaba, y le preguntan, ¿pero por qué tiembla? Dijo, es que el pantalón es de jersey. Él decía que la tela temblaba con el viento, y no, él estaba temblando por dentro. Yo he enfrentado tantas cosas en mi vida, ya se las he contado casi todas, y se me ponía la carne de gallina.
Quería correr, quería desaparecerme un día. Estoy llorando. Dicen que los hombres no lloran, especialmente los militares. Militares cuando bajaban de pelear, bajaban ya desde que entrábamos al pueblo, gritábamos, nos golpeábamos con el fusil y el pecho, pero allá habíamos estado temblando. Un día había sacado un compañero que por necio se fue por otro camino, se paró en una mina, le cortó su pie, todo, ahí quedó perdido el pie. Lo sacamos y nos venían siguiendo. Éramos solamente 6 individuos que andábamos ahí en una montaña, y nos venían siguiendo un ejército de contrarios, y uno lo traía en el hombro, y yo, que era el responsable, venía con el radio pidiendo el helicóptero para que se llevaran a este herido, y corriendo, y bueno, la cosa es que cuando pasó todo esto, yo estoy sentado en una piedra como a las 6 de la tarde. Desde la montaña se veía la ciudad del pueblo hacia abajo, a kilómetros, y se me salieron las lágrimas, y yo me quería ir, y me quería que la tierra me tragara, o tener alas y salir volando. Yo quería irme, hermano. Esa cosa era terrible. Esa cosa era fea. Te entraba una angustia cuando veía balas, bombas, muertos, heridos. Te entraba una angustia en tu corazón, y había momentos de crisis, pero los enfrentábamos. Y lo mismo se vive en la vida normal. Usted viene a la iglesia, alaba a Dios, pero solo usted sabe su batalla. Solo usted sabe sus problemas, a veces familiares, matrimoniales, con hijos, con el condominio, en el empleo. Pero a nadie se lo da a demostrar, porque está peleando su batalla con Dios. Entonces, eso nos debe de ayudar a nosotros, hermanos, a confiar de que Dios es fiel. David sabía que Dios siempre había sido fiel con él. Y nosotros tenemos que saber que Dios ha sido fiel con nosotros. No te dejaré, no te desampararé. Estará siempre con nosotros ahí. Él nunca desampara a sus hijos, hermano. David había visto animales grandes, feroces. Nosotros hemos visto una serie de problemas, pero la ayuda del Señor ha estado siempre ahí. ¿Para qué? Para darnos fuerzas necesarias y poder vencer. Porque por eso vencemos, porque Dios está siempre con nosotros. Para que nuestra fe en Dios sea firme, necesitamos dejar obrar a Dios. Amén. Completamente seguro de que el Señor le ayudaría. Vea qué tremendo, porque a David nadie le saca de la cabeza que él tiene que enfrentarse a Goliat. Nadie. Nosotros a veces emprendemos cosas, ¿no? Pero la primera es la esposa que dice, mira, yo creo que eso no te... Sí, ¿verdad? De repente, mira, hermano, esto no... Ya son esa confirmación, dice, eso es bíblico. Para las cuestiones de la fe, nadie tiene que hacerte caer en tu fe, en lo que Dios ha puesto en tu corazón y en lo que sabes de que Dios lo puede hacer. Esa certeza, esa convicción, nadie pudo eliminar ese pensamiento en la vida de David de decir, yo iré y pelearé con ese gigante. Pero tú no eres un guerrero. Yo voy a ir y voy a... Tenía una certeza de que Dios lo iba a ayudar. Eso es fe. Una certeza de que Dios le iba a ayudar. La iglesia debe caminar con una certeza de que Dios te está respaldando siempre. No me dejará, no me desamparará. Lo pronunciamos muy a menudo, aunque el versículo, cuando de repente David está mal y dice, no moriré, sino que viviré. Es un hombre que nos inspira. Es un hombre que aprendió a confiar en Dios. Yo he escuchado cristianos orar, oh Dios, sí, oh Señor. David, en cada parte de la Biblia donde lo encontramos dirigiéndose a Dios, dice, mi Dios, mi Dios. Cuando le pasa el mando a su hijo, le recomienda y le dice, no te apartes de mi Dios.
Es tan íntima la relación de David con el Padre que nos enseña, hermano, nos enseña a que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Estaba completamente seguro que Dios le iba a ayudar. Eso se llama fe firme. Una confianza en Dios increíble. Dios me va a ayudar. Así como me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Era un tremendo hombre. Entonces, cuando experimentamos, mis hermanos, el poder de Dios que viene siempre a nuestra vida, y recordamos situaciones específicas en las cuales Dios actuó en nuestra vida, eso refuerza nuestra fe. Eso nos lleva a seguir confiando en Dios. Eso nos lleva a seguir esperando en Dios. Entonces, aparte del bastón, aparte de la onda, aparte de las piedras, David tenía un principio. Conocía a Dios. Segundo, versículo 38 y 39. ¿Qué dice el 38 y 39? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es importante, le siguen en la enseñanza de la fe, es importante que todo cristiano conozca sus armas. Las armas que Dios te ha dado. Todos tenemos diversas armas que Dios nos dio. Aparte de la oración y el ayuno, Dios nos ha ayudado a desarrollar diversas capacidades en nosotros. No se nace con una puntería. A veces cuando la gente no tiene idea de lo que es la vida militar, cree que un francotirador agarra cualquier arma y pega. Y eso no es verdad. El francotirador lleva un proceso de preparación de meses, técnicas, de aplicaciones. Su arma es una arma especial para francotirador. Y todo el equipo de esa arma es propio para poder evaluar distancia, humedad, lo que tiene que atravesar. Y bueno, toda esa técnica tiene que ser aplicada. Le viene enseñada por meses hasta que se convierte en un buen francotirador. Pasa días enteros disparando en los polígonos, días enteros, hasta que logra asimilar puntería, aplicación de técnicas, y luego él puede ser graduado como un francotirador. Y ya es una persona, pero no es que él agarra una pistola y pega, no pega ni con hondilla. Ahora, la puntería es a través de la práctica, de la técnica. Y sabe que la Biblia, mis hermanos, no es la única, no es el único caso de David que usaba honda. Era una práctica desde los tiempos antiguos. Vea lo que dice Jueces capítulo 20 versículo 16. De toda aquella gente, habían 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. De la tribu de Benjamín eran estos. 600 hombres a un pelo. Mi hermano era tremendo. Yo recuerdo, mi hermano siempre fue una inspiración para lo malo y para lo bueno. Pero en mi cantón le tenían miedo. Pues, mi hermano, él no se metía con nadie. Pero si alguien lo buscaba pelear, rápido, se daban y ahí terminaba todo. Entonces, recuerdo que una vez yo estaba pequeño y alguien llegó, estaba discutiendo con alguien que mi hermano consideraba que no valía la pena golpearlo. Entonces le dice: mira, le dice, yo para pegarte a ti, me recuerdo bien de esa palabra, te pego un solo, le dice, comiéndome una tortilla tostada con frijoles duros y no se me cae ninguno. Es una frase que me quedó acá.
Solo para hacerle ver a la otra persona que no estaba en grado de poderlo enfrentar, ¿no? Entonces, vemos estos 600 hombres, hermanos. Yo crecí no con la onda, con la ondilla, que es diferente a la onda, porque la onda es de dos cuerdas, la ondilla es con el elástico, pero sé lo que es apuntar y pegar. Nosotros comemos la iguana y el garrobo, que es el varón de la iguana, muy sabroso. Hoy ya no hay, hasta prohibido está cazarlo. Pero íbamos muy lejos a los ríos y estaban unos árboles muy grandes de amate se llaman, de repente los conocen, y allá en las puntas del amate estaba la iguana y nosotros llegábamos, allá está, quien tenía más ojo, allá está. Teníamos perros bravos para eso, ya los perros se ubicaban porque ellos también estaban viendo para arriba, eran perros de cacería, de iguanas y conejos y todo lo que. Entonces ya nosotros ya metíamos los perros ahí y vamos a la ondilla. Si andábamos 5, tiraba el que más pegaba. Recuerdo a mi primo que pegaba más que nosotros. Él venía con su ondilla, decía, listos. Soltaba, ¡pa! La piedra se iba, ¡pum! A la iguana venía para abajo. ¡Ay! Esa era una fiesta para los perros. Nuestros perros, unos perros así, saltaban 3 metros de altura, cazaban la iguana de acá de la columna, la sacudían 3 veces con la trompa, la tiraban, le quebraban la columna, ya la iguana ya no se podía mover. Llegábamos nosotros, las iguanas muerden, las iguanas nuestras muerden, no son como las ecuatorianas que no muerden. A las de allá, hermano, le cortan un dedo si no está listo. Y las amarrábamos y ya las llevábamos cacería, pero a pegar. Entonces sí, un poco la técnica, pero eso, hermano, había que pasar desde chiquitito. Los niños desde que ya andan caminando, ya andan con ondilla, agarrándose a pedradas. Por eso los salvadoreños tenemos varios cicatrices, porque ondilla y machete, hermano, vea la mano de un salvadoreño, de chiquitito se agarró con el machete con alguien, con los primos, con su hermano, con quien sea, y siempre nos cortábamos. Somos buena gente. $600 hombres. David había visto esto, lo había practicado y él confiaba en que Dios le iba a ayudar. Pero aparte de que confía en Dios, debemos conocer el don que Dios nos ha dado. Hay que desarrollarlo. Dije una vez enseñando al ministerio de alabanza, si alguien de alabanza, de los que cantan, de los que suenan, si el que suena, si no practica, no debe sonar. El que canta, si no practica, no debe cantar. No sé qué hacen ustedes todos, practican. Son nuevas empleadas porque las que estaban fueron despedidas por él. El predicador que no estudia no debería predicar. Para todo servicio en Dios debe ser una persona que dedica tiempo a practicar, a relacionarse, a conocer, a indagar, a investigar. No puede ser como el predicador. ¿Ha visto el predicador pentecostal? Más que todo el antiguo. No, el Señor revelaba, hermanos. Y ese llegaba al púlpito y decía, él abría la Biblia y cerraba los ojos y ponía el dedo. Y donde en el versículo que ponía el dedo, ahí quería el Señor que él predicara. Un día abrió los ojos y el dedo estaba en una parte donde no habían letras. Y dijo, hermanos, hoy el Señor no quiere que predique. Al escoger, hermanos, charlatanes por la vida, la Biblia no enseña eso. La persona debe ejercitarse. Imagine tirarle a un pelo y no fallar. ¿Ha visto personas que le ponen una manzana en la cabeza acá y agarran el puñal? Pss, paz. Yo quisiera hacer la prueba.
Ay, nosotros cuando éramos cipotes, dicen allá en mi país, hacíamos de todo, éramos bandidos, hermanos. Tremendo, todos calaseados andábamos. A quien invente cosas. Sabía cómo usar sus armas. Esto es importante. Saúl le ofrece, vea qué tremendo. Porque es lo que encontramos hoy, ¿verdad? La gente, hoy se habla mucho aunque de cobertura, porque todo el mundo quiere tener fama por la fama de otro. Todo el mundo quiere ser reconocido porque pertenece al ministerio de otro. O porque va a una iglesia donde hay bendición. O porque anda en compañía de alguien que es bendecido. Todo el mundo quiere absorber de los demás, pero nadie quiere sacrificarse, nadie quiere, mis hermanos, tirar el cuero al agua, como se dice, y poder desarrollar esas habilidades y esa capacidad, o volverse práctico con los dones o con las armas que Dios ha puesto en nuestra vida, porque Dios nos llamó con propósito y a todos nos ha dado algo. A todos nos ha dado algo. ¿Qué estamos ahí? Que no nos llaman donde podemos estar, pues estamos haciendo otra cosa, pero a todos Dios nos ha dado algo. Hoy dijimos va a cantar Samantha y va a cantar ¿cómo es que te llamas tú, Rebeca? Si les hubiera dicho la semana pasada, me hubieran dicho, pastor, podemos venir a ensayar. Pero lo que les quiero decir es que están prontas. Vienen. No sé si ayer les comunicaron o hoy. Yo generalmente comunico el mismo día. Ayer en la noche ya. Pasaron cantando toda la noche. Se debe estar pronto. Sí. Hoy ya tenemos 3 diáconos hoy acá. Nos abandonaron los diáconos. Si o no, hermana Marta, acá estuvimos solos los primeros cultos, ¿no? Copastores nos abandonaron también. Siempre el pastor poniendo la cara. No, sí que han estado mal de salud. Pero estamos siempre prontos, ¿no? Porque no había, y si no hubiera estado el pastor, predica a alguien. No estaban los diáconos, venía alguien a servir. No estaba el chofer, anda otro. Alguien, todos tenemos que estar prontos, mis hermanos, en este servicio a Dios. Pero esa es parte, en ese ejercicio nosotros vamos conociendo las capacidades que Dios nos ha dado, pero hay que tirarlas a desarrollar. ¿Por qué? Porque el día que tengamos que ponerlas en práctica, nosotros tenemos que ser efectivos. Si hay algo que Dios espera, es que nosotros saquemos a luz ese talento que nos dio en el llamamiento con propósito y que podamos reaccionar de una manera eficaz cuando enfrentamos las dificultades. Cada vez que Dios nos ve en prueba y nos ve llorar, Dios dice, pero yo sé que tú puedes. ¿Ha visto? Hay libros y frases como por ejemplo, ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba solo? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba enfermo? Ahí estaba. ¿Y por qué no me ayudaba? Porque Él está esperando que tú desarrolles. No se puede vivir siempre de las remesas, que es lo que América Latina estaba acostumbrado. Tenemos una vaguería en nuestros países de la juventud. ¿Por qué? Por las remesas que llegan del extranjero. Los padres mandan y mandan. Acá se están muriendo, ni buscan de Dios por mandar y mandar. Y allá los demás no quieren ni salir a hacer un poco de leña. Todo el tiempo la América Latina siempre vivió esperando del norte que llegaran las Cáritas. Venimos a la vida espiritual y siempre queremos vivir de otro espiritual superior a nosotros que nos siga alimentando. Cuando acá dice que la búsqueda es personal, la relación es personal, tu intimidad con Dios es personal, tu victoria es personal, aunque hay victorias corporales, pero tú puedes tener victorias personales, que Dios mismo te encaja ahí porque quiere ver tu reacción, quiere ver tu despertar, quiere ver cómo tú sacas a luz. E increíblemente después de la victoria dice, wow, logré hacer algo que yo creí que no estaba en mí. Y Dios dice, eso es, tú creías, pero yo lo había puesto. Que sí, esa es la victoria que tenemos en Dios. Por eso necesitamos conocer nuestras armas, hermano, para poder nosotros enfrentarnos al enemigo. Hay que saber cómo usarlas
¿Cuál era el arma más poderosa de David? Mis hermanos. No, versículo 45, vea, demuestro esto. Aparte de la honda, aparte de las piedras, y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti no en el nombre de la Madonina. Oh Madonna Santa. Oh Virgencita Santa. Hay hermanos que cuando les iba a pegar el carro, que oh Madonna Santa, le libró la Madonina. Nosotros los cristianos enfrentamos los problemas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con espada y jabalina, vienes con ejército, con todo lo que quieras venir. David dice, aparte, por eso es que cuando Goliat lo vio y dijo, pero qué cobardes, ¿cómo mandan a un joven con palo? ¿Soy acaso perro? Y dice David en su mente que yo el palo no lo traigo para pegarte, ni lo voy a necesitar. O sea, si a mi Dios ya me dijo que te voy a matar. ¿Por qué? Porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A esto me encanta, mi hermano, porque no hay cosa que Satanás no revuelva que no se meta en problemas con Dios. Cada vez que Satanás ataca nuestras vidas, ya tocó a la puerta del Todopoderoso. Y si yo tengo una buena relación con Dios, ya tengo defensor, ya tengo protección. Ya Dios envió, desde que vio el intento de Satanás, envió los ejércitos de ángeles, porque dice que acampan alrededor de aquellos que le temen para defenderlos. Entonces David lo sabe muy bien y dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eco, ¿por qué los comerciantes hoy de los púlpitos, haciendo dinero con los dones y talentos que Dios les ha dado, cuando no saben que esos dones y eso operan por el fluir del Espíritu de Dios? No son autónomos, descansan en el poder de Dios. Y aunque se pueda seguir por tiempo haciendo la suya, tarde o temprano viene juicio. Tarde o temprano viene juicio. La mentira tiene patas largas y tarde o temprano quedan de afuera. Y la gente ve y la gente sigue, la gente le gusta movimiento, a la gente le gusta la mejor palabra, y la gente está ahí, siempre ahí, pero tarde o temprano el tiempo va descubriendo si le somos fieles o no le somos fieles, si estamos con Dios o no estamos con Dios. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es el arma más poderosa que David tenía, el nombre de Jehová. Amén. Aunque el diablo pueda venir con nosotros, hasta con virus ha venido y no puede. No pudo, ¿no, hermano Reinaldo? A mí me preocupaban ellos dos cuando me di cuenta. Aparte, los demás no es que no me preocupaban, pero ellos dos me preocupaban más por otras patologías que ellos tienen. Pero acá están ya. Porque la taquipirina es buena, ¿no? No, porque las hierbas y el té y todo eso que se ha tomado despejaban los pulmones y el virus no entraba. En el nombre del Señor enfrentamos cada cosa en el nombre del Señor. Y usted que está en su hogar, enfrente toda dificultad en el nombre del Señor. Usa tus armas, usa los dones, usa lo que Dios te dio, pero recuérdate que eso va operado en el nombre del Señor. Amén. David se conocía a sí mismo. Tercer punto. Es importante, aparte de conocer a Dios, de conocer las armas que Dios nos ha dado, es importante conocernos a sí mismo. Vea lo que dice el versículo 34 y 36. Si él dice, a mí me tocaba cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león, mire, venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería.
y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. La única parte débil que tienen esos animales es la quijada. Cuando ellos muerden es una potencia, pero si se agarra de la quijada, y lógicamente pues que tiene que ser palestrado, ¿no? No va a ir un flacucho por ahí a colgarse de león que le va a servir de palillo para limpiarse los colmillos. Y no hablo de palestrado de ir a los gimnasios, hablo de gente que está parada con Dios, de gente que sabe que tiene a Dios de su lado, que sabe que Dios le va a dar batalla, le va a dar victoria. Entonces él peleaba, y sí, fíjense que David solo iba para defender la oveja, pero resulta que el oso se molestaba con él. Si David era tremendo. Y cuando veía que el oso iba para donde él, ok, yo te iba a perdonar la vida. Le caía encima este joven. Hermanos, qué agilidad. Porque no es fácil. Nosotros amansábamos caballos callejeros que andaban por los potreros ahí, que se salían de los dueños y aparecían por las calles. Eran caballos que no estaban amansados. Pero nosotros en nuestra juventud, hermanos, éramos tremendos, ¿no? Y queríamos montar ese caballo. Y entonces el caballo estaba por ahí comiendo y nosotros nos íbamos escondidas. Íbamos 3. Porque a uno nos tiraba por allá. Entonces íbamos 3. Y cuando ya llegábamos cerca del caballo, por la parte de atrás, corríamos a toda velocidad y le caíamos los 3 en ráfaga. Pa, 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 sentados atrás. Nos agarramos de los pelos. El primero se agarraba del pelo del caballo, los demás del otro, y ese pobre caballo comenzaba a saltar con 3 encima, hermano. Aunque éramos flacos en ese tiempo. Pero después de media hora, de repente botaba uno, se volvía a subir. Después de media hora ese pobre caballo terminaba a la orilla de un cerco así, con nosotros encima. Ya van a venir a agarrar los que cuidan los animales. Le poníamos el lazo y decíamos, hoy sí es nuestro, vámonos a vagar. Pobre caballo, hermano. No subíamos en los toros, en las vacas. Pero se necesitaba agilidad. Habíamos crecido corriendo en los potreros, éramos ágiles. Se necesita destreza, mucha destreza. Yo veía a mi hermano estando en el ejército, se saltaba los cercos, corría, y unos cercos de alambre de púa allá en el país así. ¡Pum! Se saltaba y caía al otro lado. Y para nosotros ese era un reto, teníamos que hacerlo. Y delante de él no, porque si fallábamos, aparte que fallábamos, nos daba. Pues. Entonces cuando él ya se iba, nosotros íbamos a practicar. Comenzábamos a poner alambres más bajitos. Según íbamos saltando, ya íbamos más alto. Y cuando ya sabíamos que nos saltábamos el cerco y otra vez él venía y se lo saltaba, detrás de él íbamos nosotros. Ay, una vez me fue mal, hermano. Estaba chiquitito yo, pero ahí me obligaron. Llegamos a un precipicio de unos 8 metros. Y mi hermano dice, ok, hoy vamos a hacer el salto de comando. Y dijo, salto, comando, ya, ¡bom! Saltó y cayó parado allá abajo. Ay, nosotros vamos, salto, y voy yo, salto y comando, ya, ¡bum! Me fui hasta arena por acá, quedé clavado ahí. Hermano, una vida de desafíos. Pero eso, al muchacho del campo, eso le da agilidad, ¿no? Desarrolla habilidades, capacidades. Hermanos, una energía tremenda. Pero nuestros niños acá en Europa pasan encerrados en las casas, por eso no lo soportan, porque ellos quieren derrochar energía y no tienen dónde. No tienen dónde. Por eso cuando van al refugio ellos son felices. Los más felices del refugio son los niños. ¿Por qué? Porque pueden correr, pueden hacer, porque el niño necesita desarrollar esas habilidades. Si no, vamos a tener jóvenes que usted los ve por ahí. David había crecido en el campo y tenía esta velocidad. ¿Cómo hacía para metérsele en el cuello al león o al oso y agarrarlo de la quijada y lo tenía ahí, a fin que este oso o león se vencía y ahí lo despedazaba? Se necesita resistencia. Las pruebas
Las luchas no son pasajeras, a veces duran días, duran meses, duran años. Hay gente que por años está peleando ya su batalla de enfermedad, de prueba. Y tiene que tenerlo de la quijada ahí, porque tiene que confiar que Dios le va a dar la victoria. ¿Cuánto tiempo pasaba David prendido de un oso ahí? Por eso es que él menciona y dice, así como Dios me libró, porque solamente él sabía la experiencia que había tenido ese joven. ¿Quién más lo libraba? El papá no sabía, los hermanos no sabían que él peleaba con osos y leones. Porque este es otro mensaje muy importante. Pues nosotros hacemos una cosa y le andamos contando a medio mundo. Es que yo oro, hermano. Es que yo ayuno por eso. Este joven, él solo se jugaba la vida confiando en Dios nada más. Y como Dios le había ayudado, él sabía que no era su fuerza. Como en el caso de Sansón, que él cree que es la fuerza de él. David no, David sabía que era el poder de Dios. Y entonces dice, no fui yo quien maté ese oso y ese león. Fue el poder de Dios que venía sobre mi vida. Y si Dios me ayudó ahí, me va a ayudar contra este filisteo. Porque ¿quién es este filisteo? Cuando conocemos, mis hermanos, nuestras armas y conocemos nuestro talento, entonces nosotros podemos hacer lo que Dios espera que hagamos. Si la Biblia dice que habían 600 hombres que le tiraban a un pelo y no fallaban, David no se puso a escuchar ni al gigante, ni al hermano, a los hermanos de él que estaban en contra, ni al rey que también se oponía, sino que él vio lo que generalmente nosotros no vemos cuando solo estamos viendo con los ojos físicos. No andamos por vista, andamos por fe. Y cuando caminamos por fe, Dios siempre nos va a mostrar que cada problema tiene una salida, que cada dificultad tiene una solución, cada problema. Siempre hay una solución. Y para Dios no cuentan cantidades de espacio, ni de dinero, ni inteligencia, ni de fuerza. Basta que Dios te muestre que sí tiene una solución. Y puedas ver en la oscuridad la claridad de algo a larga distancia. Tú sabes de que Dios está contigo. Y cuando todos veían solamente la estructura, el físico de aquel hombre y todo su equipaje y sus guardas que venían con él, cuando todos estaban amedrentados, David lo estudió minuciosamente y observó que la parte descubierta de ese hombre era solo la frente. En su yelmo, en su casco, tenía una apertura acá, entre sus dos ojos para ver. Y veía. Algunos creen que cuando este hombre caminaba, ese casco se cerraba. Boom, boom, boom. Así era. Así argumentan unos. Pero sí se sabe que ese yelmo era algo que cerraba y dejaba solo esta parte abierta de los ojos. Y es la que David ve. Si aquellos hombres le pegaban a un pelo, que esto no lo habíamos visto, ahí en ese espacio abierto de Goliat entraba una melena. Lógicamente que aquellos 600 hombres guerreros también tenían el poder de Dios sobre su vida. Y David también tiene el poder de Dios en su vida. Pero él conoce las técnicas. Cuando estudias técnicas, estudias el objetivo. Tienes que saber. Le decía que el francotirador, por ejemplo, tiene que dispararle a una persona que está detrás de este vidrio. Él tiene que saber qué medida es este vidrio, qué tipo de vidrio es, porque él tiene que hacer que el proyectil pase este vidrio y todavía lleve fuerza para alcanzar a la persona que él está disparando. Él debe saber de qué están hechas las ventanas, de qué están hechas las puertas. Son cuidadosos, por eso es que pasan días y días observando. Nosotros queremos todo así, ¿ve? No nos congregamos, no diezmamos, no ofrendamos, no buscamos de Dios, pero cuando nos llegó el COVID,
Dios, ayúdame, yo sé que tú me vas a ayudar. Y dice Dios, yo nunca te he visto, ni sin COVID, ni con COVID. Dios no es curandero. Dios es protector de gente fiel, de gente que se relaciona con Él. Sí, a la humanidad le ayuda porque ellos no le conocen, pero aquel que ya le conoce, mejor te hubiera sido no haberme conocido, porque necesita que nosotros lo conozcamos, apliquemos y entendamos, conozcamos esto. David conocía a sí mismo y sabía cómo podía hacer. Él va confiando en Dios y dice, tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la sabiduría para hacer. Y cuando él ve este espacio dice, ya está, ahí yo voy a apuntar, Señor, y tú me vas a ayudar. Dispara la piedra, le pega exactamente donde él quería, el tipo cae sobre su cuerpo sin espada, porque él dijo, este pueblo debe saber que Dios da la victoria sin espada. Cayó. Ya para cortarle el cuello, si no vaya a hacer que se levante, porque a veces la piedra lo que hace es atontar, ¿no? Después de unos 5 minutos la persona vuelve en sí. Antes de que volviera en sí, le agarró la espada, que no sabemos cómo hizo, porque en otra parte dice que David no podía con esa tremenda espada de Goliat, y la agarró y le cortó la cabeza. Y era una cosa normal para David andar con la cabeza paseando ahí. Los soldados fueron a pelear, vinieron y él andaba con la cabeza. Qué lindo, hermano. No, qué lindo la acción de que usted ande en su corazón el gozo de que Dios le dio la victoria y la evidencia. Lo manda a llamar al rey y cuando va delante del rey, él va con la cabeza. Entra con la cabeza en la mano. No sabemos al final qué hizo con la cabeza del pobre Goliat, pero andaba con la cabeza ahí. Como de señal de decir, el que estaba desafiando al ejército de Dios. Qué bueno que cada vez que Dios nos dé una victoria, nosotros andemos con esa evidencia ahí. Desgraciado. Esas mascarillas, yo todavía tengo la misma desde que inició, porque esto va a ser historia. Cuando pase el virus, yo la voy a meter en un cuadro, porque me salvó del virus. Algo histórico, hermanos, que vamos a tener. ¿Pero qué? Confiando siempre en Dios. Y acá voy a terminar. Cuarto punto, rapidito. David no se dejó intimidar por lo que vio. No se deje intimidar por lo que dicen, por lo que hablan. Hermanos, nosotros confiamos en Dios. Amén. Dice la Biblia que era un famoso guerrero, este gigante de Gad. Salía de este campamento, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Tremendo hombre, hermano. Su malla que traía de bronce, 57 kilos pesaba. Nosotros no podemos ni con 10 kilos de arroz. Ya la Biblia nos pesa. No, esta Biblia es muy grande. Y yo no me recuerdo, pero creo que el fusil, el que usábamos nosotros, el M16, pesaba 15 libras. No sé, creo que pesaba. Pero cuando a uno se lo ponen, no, hermano, por primera vez, ¡wow, hermano! ¿Cómo voy a hacer para pelear con esto? Y si uno casi así camina. Un mes, 2 meses, usted lo agarra, ¡bum! Lo tira, usted lo agarra, hace revoluciones como una pluma. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Cuando se acostumbra, comienza a asimilar el peso. Y es lo que este hombre tenía 57 kilos, hermano. Y su lanza, le dije que era de 7 kilos esa lanza. ¡Pah! Yo antes tiraba mucha piedra, hoy, los años, ¿no? Ya está para tirar una piedrita, casi me caen los pies ya. La más chiquita ahí, 7 kilos la lanza. La agarraba ese tipo
clavado iba a dejar a David. David era experto en desquitarse lanzas de todo. Recuerda cuando el rey también le tiraba y él, ¡bum!, las evadía. Ese David era tremendo. Pero no se dejó intimidar por lo que vio. No le tenga miedo a lo que ve. Hermano, siempre recuérdense que Satanás trata la manera de impresionar. Él solamente lo que hace es asustar. Eso es lo que busca, asustar. Porque él no puede hacer nada. Asustar. Nos quiere asustar. Nos tiene asustado a algunos. La gente está asustada ahorita. El mundo está asustado. Porque está logrando esto. Hasta los cristianos están asustados. Ahí lo veo posteando por Facebook. Cristo viene, mira esto, Cristo viene, mira. Están asustados, pero no buscan a Dios. En vez de que estén perdiendo su tiempo clavando cosas en Facebook, vayan a las casas de oración y adoren al Señor y vivan para Él. ¿Qué tanta cosa de que se habla? Entonces necesitamos, mis hermanos, saber que no tenemos que dejarnos intimidar, aprovechar cada oportunidad que Dios nos dé. Póngase de pie, por favor. El último. Mira, vea lo que dice el versículo. Esto es lindo. ...47... El último es lindo. Porque entre 1000 palabras que he hablado y entre todas las enseñanzas que tengamos y entre todas las batallas que peleemos y las victorias que logremos obtener en Dios, no sea el hombre alabado, sino Dios. El fin no es que hablen de David, el fin era que hablaran de Dios. Lo que David quiere dejar plasmado es que existía Dios en Israel. Es de que había Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Primero habla de las naciones. Vamos al 46, creo que ahí está. Retrocedamos un versículo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y luego se dirige a la congregación, o sea, al ejército de Israel, a las tribus de Israel, al pueblo de Israel, y sabrá toda esta congregación, los que están ahí reunidos en el valle. Un valle es lo que se forma por dos colinas. Entonces un ejército en una colina, el otro en la otra. Y en el valle está Goliat y David, listos para la batalla. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. El fin de David, desde el inicio, era que Dios fuese glorificado. Este tiene que ser el fin de la iglesia, que Dios sea glorificado, hermanos. Oh, gloria a Dios, yo soy sobreviviente del COVID, lo vencí. La idea es que Dios se glorificó, que Dios me trató, Dios me visitó, Dios estuvo conmigo. Y estuvo conmigo aun cuando ni lo sabía, para aquellos que son asintomáticos, que anduvieron dañando a medio mundo. Y peor que acá en la iglesia casi todos han sido asintomáticos. Pero la gloria ha sido siempre de Dios, porque nos libra de cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Esta cosa tremenda pensar que yo estoy sano y cuando te hacen el chequeo y si tú eres positivo, no tengo síntomas, pues es lo peor. Pero Dios ha estado contigo. Decía un médico cristiano, me decía mi esposa, aconsejando, y dice: si una persona ha vivido toda su vida comiendo sano, viviendo saludable, tiene un organismo resistente con defensas para combatir el virus. Las personas más afectadas son aquellas que tienen una alimentación desorganizada, chatarra, porque no tienen defensas. Dice, pero de una u otra manera el virus nos ha llegado a todos o nos va a llegar a todos. Pero hay organismos preparados que están peleando esa batalla contra el virus por dentro, y tú no lo sabes porque eres asintomático, porque tu cuerpo
ha salido a la defensa y está peleando para destruirlo, y tú ni cuenta te das. Pero estaba ahí. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermano. Volverse a la línea de batalla y pelear contra el enemigo, pero decirle: acá el único propósito es que el nombre del Señor sea glorificado. Que vamos a contar que tuvimos cultos de 20 personas. Hoy tenemos de 50, ya va aumentando. Pero vamos a contar que toda la gloria fue de Dios siempre. Y que hemos pasado un año difícil y que no sabemos el que viene, pero que lo vamos a superar porque tenemos la certeza, como David, que dijo: si me libró del oso, me libró del león, Él me librará de este incircunciso. Ustedes saben que cuando David se dirige a Goliat, se dirige a una persona que ha desafiado al ejército de Dios, el Dios de pacto, y él es un desprotegido. ¿Quién es Goliat? O sea, este que se está burlando de los escuadrones de Jehová, ¿quién es? Por eso le llama incircunciso, porque tenía dioses paganos, pero los dioses paganos no son dioses de pacto, no son dioses reales. Y David dice: nosotros somos el pueblo real, tenemos al Dios verdadero, tenemos al Dios de pacto, el Dios que no nos deja, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos protege. ¿Quién es este guerrero? No me importa su estatura, no me importan sus armas. ¿Quién es para que desafíe a los escuadrones de Jehová? No importa los tiempos difíciles que se venga, váyase a su hogar esta mañana diciendo: ¿quién es esta enfermedad para que venga a querernos amedrentar a nosotros? Que hay reglas sanitarias, que hay prudencia para protegernos, por eso estamos en casa. Eso no quiere decir que la iglesia se apagó o que la iglesia desapareció, de ninguna manera. Alguien dijo: si cerraron las iglesias, abrieron todas las casas para hacer iglesias, porque la iglesia soy yo. Y quizás tenemos más gente buscando hoy en su casa que cuando venía a la iglesia. Pero la gloria es siempre de Dios. El propósito en todo esto es que Dios sea glorificado. Y tengo la certeza, como David, que así como le ayudó en el tiempo de los osos y los leones, le iba a ayudar contra Goliat. Yo tengo la certeza que cuando esto pase, nosotros seguiremos de pie, porque es el mismo Dios que no cambia. Nos ayudó ayer, nos ayuda hoy y nos ayudará mañana. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Jesús.